Hay una historia de unos discípulos que fallaron al orar. Nota, Jesús estaba en la montaña, pero 2 de los discípulos experimentaron el poder de Dios. Así que fueron emocionados a decirle al resto. Así Jesús dejó su ministro en las manos del creyente y él intentó que ellos practicaran lo que predicó. Quiero ver, alabado Dios, que salgamos de aquí y digamos, estuve con Jesús. Amigo, Dios se presentó. ¿Cuántas personas que van a la iglesia después que el servicio termina hablan sobre el mensaje, abren la Biblia y dicen, amigo, oremos sobre esto y dejemos que Dios nos revele esto? Porque este hombre llevó a esta persona mentalmente trastornada. Ahora lees el resto de la historia. Jesús le ministraba a él, pero la forma en que ministraba no es la forma en que ministramos a enfermos mentales. No toda enfermedad mental es un desequilibrio médico. Ese hombre que entró a la sinagoga y asesinó a 50 personas no tenía un desequilibrio mental. Estaba lleno de demonios. Hay personas como sanguijuelas que succionan la sangre de ti. Siempre llamándote, siempre con problemas. Lo hablamos la semana pasada. Aún quiero hablarlo de nuevo. Como si al hablarlo 10,000 veces al fin tendrías tu momento ajá, ¿verdad? Tú no puedes ayudar a quien no quiere ayudarse por sí mismo. Una dama me dio un testimonio en el primer servicio. Dijo, pastor, el mensaje fue tan bueno. Dijo, hace un año era indigente, ahora tengo un departamento, tengo buen trabajo, las cosas están bien. Dije, mira a Jesús, mira a Jesús, mira a Jesús. ¿Verdad? Eso es divertido. Me dijo que había un problema, pero ahora tenía la solución. De algún modo entró la palabra en su interior, de algún modo comenzó a practicar la palabra. ¿Correcto? Pero algunas personas, tú puedes querer que tal vez tengas un deseo mayor de ayudarlas de lo que ellas quieren ayudarse. Moisés intercedió ante Dios sobre Israel. Son los que clamaron, oh Dios, sácanos de esto, Dios, recuerda tu pacto. Lo sacó por el nombre de Moisés de Egipto. Moisés fue ahí, Moisés, alabado Dios, fue ante el faraón y él intercedió por ellos y el faraón decidió dejarlos ir y hubo movimiento. Llegaron al desierto, la parte seca de la vida, y solo pensaban en Egipto. Bueno, al menos teníamos ajos y pepinos en Egipto. ¿Qué es esto? Eran quejumbrosos, no personas agradecidas. Tu Dios los dejó en el desierto. Tu misericordioso, compasivo Dios de gracia los dejó morir en el desierto. Tú debes entender, Dios es Dios y nosotros no. Dios nunca te forzará a hacer algo que no quieras. Moisés quería más para ellos que estar en Canaán de lo que ellos querían entrar a Canaán. Y arriesgó su propia relación con Dios al tratar de protegerlos. Cuando Dios dijo que él comenzó a pegarle a todo. En realidad estaba frustrado y Dios dijo, puedes ver la tierra prometida, pero no entras tampoco. Así, Señor Jesús. Porque él desobedeció. Bien dicho, pastor. Prefiero obedecer a Dios y estar en su voluntad de un modo que desobedecer a Dios un día y vivir en el desierto. ¿Siguen en la casa? Así que los despidió, subió a la montaña para orar a solas. No solicitó cadena de oración. A solas. Tú entras en los santos de los santos por ti mismo. Querida, cariño, te amo, pero la siguiente hora hablaré con el verdadero jefe. Oh, rayos, vamos, por favor. Es verdad. Y debemos aprender que es algo personal. Agradece a Dios por las reuniones de oración y tendremos una pronto aquí el miércoles. Se llama oración incorporada cuando nos reunimos todos y oramos, pero no espera solo por eso. ¿Correcto? Debes tener tiempo para ti, Dios. Yo me emociono cuando despierto y digo, Dios, hablemos un poco ahora. O bailo ante el Señor y hablo sobre lo grande que es. ¿Entiendes lo que digo? Estoy tan emocionado. ¿Qué vamos a hacer? Dios, esta semana tenemos una gran semana. Señor, ¿qué haremos esta semana? ¿Qué haremos el siguiente año? Saco el calendario. Bien, Dios, ¿qué vamos a hacer? Es una relación. No solo hago planes y pido a Dios su bendición. Le pregunto a Él cuál es el plan. Porque cuando tengo el plan de Dios está bendecido.
En serio, ¿verdad? Ten un plan de Dios y está bendecido. Todo lo que hago es agradecerle. Así que Jesús se fue a orar a solas. Debes tener tiempo personal de oración. Es que oré con mi esposo. No, orar con tu esposo y tu esposa es oración por acuerdo. Cariño, acordemos que los niños estén. Eso es oración por acuerdo. Pero la oración de la que hablo es tu tiempo, tú y Dios solos. Nota que Jesús, Él despidió a una multitud. Él envió a los discípulos lejos y subió a solas. ¿Por qué tememos estar solos? Siempre debes tener algo encendido, estando en internet, siempre yendo. ¿Por qué no apagamos esas cosas? A veces solo a propósito dejo mi teléfono en casa o lo dejo en mi oficina. Alguien me escribe, bueno, traté de llamarte. ¿No escuchaste lo que dije en el teléfono? Por favor, deja un mensaje. ¿Sí? Pero siempre estamos con personas. Yo voy a lugares solo. Voy solo, confío en mí. Estuve en Sudáfrica cuando un señor dijo, vino aquí usted solo, no trajo a alguien como guardaespaldas con usted. Otras personas traen a otros para que se hagan responsables. Dije, porque ellos quieren pecar, es por eso. No necesito que alguien vaya conmigo cuando viajo para cuidarme. Vamos, por favor. Ya tengo a alguien cuidándome. Se llama Dios. Yo temo al hombre de arriba, porque lo que yo haga en oscuridad, Él lo revelará en la luz. ¿Cierto? Porque tienen debilidades, por eso necesitan eso. Yo no necesito, porque sé quién soy. Y Jesús fue solo ante su Padre a orar. Y debemos llegar a ese punto donde seamos fuertes en la vida y podamos hacer cosas solos. Y no siempre necesitemos que nos impongan las manos. Debemos aprender a imponer las manos en nosotros mismos. Tomé mi mano alguna vez cuando la gripe vino o algo vino. Tomé mis manos, dije, en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor, creo que recibo. En el nombre de Jesús. La Biblia dice que impongan las manos y cuando es tiempo de imponerlas. Puedo imponer mis manos en mí mismo. Porque tengo fe. ¿En quién? En el nombre de Jesús. Fe en el nombre de Jesús. Sano a este hombre. Debemos encontrar para nosotros un lugar en la vida donde podamos ir con Dios a solas. ¿Estás oyéndome? No me malinterpreten, no trates de ser un ermitaño. ¿Necesitamos a otros? Sí, 1000 veces sí. Pero hablo sobre ese tiempo personal. Hablo sobre ese tiempo cuando en realidad eres serio con Dios. ¿Por qué hizo eso Jesús? Se recargaba a sí mismo. De verdad. Porque tú no puedes continuar ministrando a otros sin recargarte a ti mismo a través de la oración. Algunos hacen retiros, pero nadie pone. Debes hacer depósitos por ti mismo yendo con Dios, dejando que el Espíritu de Dios te recargue. Así podrás continuar tu viaje. Aunque conduzcas un auto, debes parar y recargarlo a veces. ¿No es verdad? Porque casi lo conduces con humo. Tratamos de vivir una vida de creyente con humo. La mayor falla en una vida de creyente es orar fallas. La más grande falla no son los números, porque a Jesús no le importaban los números. Él los despidió. Como el fallecido Joel Austin decía, tantos quieren estar en el libro de números, yo quiero estar en el libro de hechos. Quiero ver la demostración y el poder de Dios. Es lo que queremos. Quiero ver, alabado Dios, que salgamos de aquí y digamos, estuve con Jesús. Amigo, Dios se presentó. ¿Cuántas personas que van a la iglesia después que el servicio termina, hablan sobre el mensaje, abren la Biblia y dicen, amigo, oremos sobre esto y dejemos que Dios nos revele esto? No, ¿se reúnen? ¿Te gustó el mensaje? No, no me gustó. No me gustó lo que compartía. No, nos enfocamos en cosas equivocadas, en vez de ver qué podemos extraer de eso. De verdad. Así que fallamos
Y no podemos estar en forma espiritualmente en público si no nos preparamos en privado en la presencia de Dios. Y queremos tener éxito público, pero fallamos en privado, en nuestra vida de oración. Ahora, deprisa, Mateo 17, leeremos un par de versos y luego iremos a celebrar, ¿de acuerdo? Mateo 17. Después de esa experiencia dramática en la montaña, Jesús bajó y encontró al resto de los discípulos con una falla que no entendían. ¿Cuántos de los que han fallado y no entienden por qué fallaron? Bueno, lo hice. Yo oré, sí, pero pensaste mal. Yo hice esto, hice todo. Hice el rosario, hice todo esto, hice todo, la reverencia, hice esas cosas y sin éxito. Hay una historia de unos discípulos que fallaron al orar. Nota, Jesús estaba en la montaña, pero dos de los discípulos experimentaron el poder de Dios. Así que fueron emocionados a decirle al resto. Así Jesús dejó su ministro en las manos del creyente y él intentó que ellos practicaran lo que predicó. Predicó minutos antes: oren y no se rindan, debes imponer las manos al enfermo y se recuperarán. Expulsarás demonios. De verdad. Y Jesús predicó el poder de Dios. El evangelio del reino. Predicamos todo lo demás y no eso. Tenemos más prédicas de motivación e inspiración que no tienen poder en ellas. Qué bien predicó. Dice en el verso 14, al pie del monte les esperaba una gran multitud. Tenían multitud. Gran iglesia, amigo. Personas entrando. ¡Wow! Los estaban esperando. Un hombre vino y se arrodilló ante Jesús y dijo: Señor, ten piedad de mí. Mi hijo, que está mentalmente trastornado. Hola. A menudo cae al fuego o al agua. Así que lo llevé a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Ahora este hombre intentó todo. Terapia de shock, tratamientos para tratar de entrar en él. Volvamos, atrás. Volvamos. Nos gusta volver, ¿cierto? Cuando tú vuelves, tú solo recuerdas qué pasó entonces. Sin cambios. No puedes decir que en la sociedad no hay cambios. Este hombre estaba mentalmente trastornado. Nota esto, los discípulos fallaron porque querían resultados máximos con una vida de oración mínima. Y usaron esfuerzos humanos. Porque este hombre llevó a esta persona mentalmente trastornada. Ahora lees el resto de la historia. Jesús le ministraba a él, pero la forma en que ministraba no es la forma en que ministramos a enfermos mentales. No toda enfermedad mental es un desequilibrio médico. Ese hombre que entró a la sinagoga y asesinó a 50 personas no tenía un desequilibrio mental. Estaba lleno de demonios. Ahora, cuando leo eso, comienzo a pensar sobre la nueva tendencia: enfermedad mental. Todos. Bueno, asesina 50 personas, enfermo mental. Esta es mi pregunta. Cámara, por favor. ¿Por qué no es un enfermo mental cuando una persona caucásica lo hace? ¿Y por qué es terrorismo cuando alguien que no sea caucásico lo hace? Vamos, YouTube. Súbeme en YouTube. Sube esa. Tomemos ese clip y súbelo ahí. Es una pregunta que hago. Todo es por el diablo. Jesús tenía 12 discípulos. Y uno de ellos era un diablo. ¿Cómo se convirtió en un diablo?
La Biblia dice que Satanás entró en Judas. No podía traicionar a Jesús por sí solo. Algo tuvo que jugar con su mente y fue un... Vamos, es verdad. Hay un diablo suelto en el planeta Tierra. No puedes ser tan malo si no tienes al diablo. Debes tener un demonio. La Biblia dice que el diablo entró. El diablo, nota esto, cuando Satanás entró, él vio a Dios y le dijo a Dios esto: este sirviente tuyo, Job, dijo Job, la única razón por la que te sirve es porque tú lo bendices. Remueve tu mano y ve lo que pasa. La Biblia dice, Satanás se fue y destruyó a Job. No dice que Dios lo hizo. Tú no puedes solo someter todo esto a un trauma mental, enfermedad mental. No digo que no pasa, pero cuando ves violencia como esa, no es mental. Es demoníaco. Es asombroso. Estas mismas personas dicen que él solo tiene una enfermedad mental. Sí, nos ven, piensan que estamos locos. Hay algo malo en estas personas. Tú oyes voces. Dices que Dios te habla. ¿Ah? Sí, el diablo también te habla. ¿Verdad? Tratan de hacer bromas de eso. No, Jesús sabía qué había ahí. Y ellos no podían ministrar. ¿Por qué? Porque tenían una vida de oración mínima. No estaban recargados. Viajaron con Jesús y alimentaron multitudes. Recuerdan a las mismas personas que estaban ahí. Recuerda que Jesús los sentó en orden y luego fueron alimentándolos. Aquí hay comida, alabado Dios, los milagros funcionan. Gracias Jesús todo el día y se cansaron. Y todos ellos, luego él dijo, suban al bote y vayan al otro lado. Bien. Mira Jesús. Ustedes no me necesitan. Él fue a la montaña y ahí se recargó a sí mismo. Porque él sabía que debía lidiar con la tormenta. La oración te prepara para enfrentar lo que tengas que enfrentar cuando debas enfrentarlo. ¿Verdad? Y tú puedes ser exitoso en tu esfuerzo cuando la tormenta viene a tu vida. Puedes tener éxito si te preparas de antemano. Y quieres prepararte para la tormenta en medio de la tormenta. No puedes intentar poner tu techo en medio de la tormenta. Te preparas antes de que la tormenta venga. Ellos fallaron al orar. Querían resultados máximos con una vida de oración mínima. Debemos entender que la preparación privada tiene una forma de afectar nuestro desempeño público. La preparación privada... Tuve un día difícil en el trabajo. Es difícil mi vida. Pues ¿por qué no oras? Porque si tuvieras vida de oración entrarías y dirías, sé quién soy. No me muevo por lo que veo, me muevo por lo que creo. De verdad. Y puedo ir a lugares, sí, porque cuando oro puedo. Dicen, ¿vas a la Ciudad de México? Hay asesinos de cárteles, no donde yo estuve. Caminamos en las calles de noche y comencé a caminar alrededor. Los demonios se escondieron. Aquí viene. No lidiaremos con él. Y tememos. No debemos temer. Tenía un amigo mío, una vez él caminaba en un lugar del centro. Luego alguien vino y trató de asaltarlo. Él pudo decir, por Dios, no me mates. Ni siquiera lo mencionó. No me mates nada. Él solo se elevó y dijo, gloria a Dios. Y empezó a hablar en lenguas. El tipo dijo, rayos, tú estás loco. Porque sabes con quién lidias. Esto funciona. Cuando tienes una vida de oración puedes expulsar demonios. Comenzamos nuestro ministerio en una mansión, Avenida Summit. Y el que nos rentaba a nosotros tenía un estilo de vida... pues muy diferente. Y le agradamos. No sé por qué, pero le agradábamos. Solo le agradábamos. Él dijo, son buenas personas. Me gusta. Él dijo, me siento bien cuando estoy a su alrededor. Me siento bien cuando están arriba orando en el Espíritu Santo. Dijo, estaba sentado en el baño y tenía malos pensamientos y se fueron. Solo se fueron. Se fueron. Sí. Claro que sí. Pero él a veces hizo cosas locas. Oramos con el Espíritu Santo y la última vez que fue, tocó la puerta. Deben dejar esas bien.
Bueno, su nombre era Roger. Cálmate, por favor. Cuando subieron lo hicieron de nuevo. Y no sé tú, pero Pablo dijo, cuando esa mujer vino y ella dijo, ustedes son los hombres poderosos de Dios que nos mostraron el camino a la salvación. Ahora lo que dijo es la verdad, pero tenía un espíritu equivocado. Debes tener discernimiento de espíritu si vas a operar en estas cosas. ¿Correcto? ¿Ah? Y Pablo sabía, él dice que sabía que había en ella y lo expulsó. Entonces aquí viene Roger y nos maldijo, me asusté, me paré al frente de la puerta y le dije, Roger, en el nombre de Jesús, reprendo el espíritu en ti ahora. Bien. Y volvió a su recámara. Fue porque no peleé con él en la carne. No intenté decirle palabrotas y pagamos renta aquí, más palabrotas. No. Por eso es que nada funciona para ti. Por eso las personas te golpean. Es cierto. Pero cuando te lanzas en la oración, cuando te preparas en privado, puedes lidiar con demonios en público. Vamos, es verdad. Tú lo sabes. Puedes lidiar con ellos. Vengan, demonios. Vamos, muestra al demonio. Porque sabes quién eres. Es por eso que Jesús nunca tuvo problemas. ¿Por qué? Por la parte privada. Trabaja en tu parte privada, no en la parte pública. No pensando, Dios, dame un gran ministerio. Jesús jamás deseó tener un gran ministerio. Siempre escogía a sus multitudes. Puedes tener un árbol con muchas hojas, pero sin fruto. De oración mínima. Es la primera clave que necesitas para enfocarte. Porque en lo que te enfocas, importa. Nos gustan los predicadores que dicen que todo está bien, todo es grandioso. Eso es mentir. Como seres humanos, al vivir en este planeta, habrá cosas con las que lucharás. Así que no puedes menospreciar a nadie. Pablo dijo, no me juzguen solo por ser un apóstol. Tengo debilidades, tengo miedo y muchas veces tiemblo. Haz que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean aceptadas. Te necesito. Las personas confían en sus destrezas o habilidades, pero están limitadas. Yo quiero un recurso ilimitado y Dios es un recurso ilimitado, sabiduría ilimitada, habilidades ilimitadas. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Entonces Pablo dice aquí, es sobre una demostración del Espíritu y el poder. Lee esto, porque tiene que ser sobre él, para que tu fe no sea fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La palabra debe ser el cimiento de tu fe. En la iglesia, en este edificio, al reunirnos juntos, lo que debemos conocer es nuestro derecho en Cristo, conocer sobre la habilidad de Dios, cómo podemos usar el arma de nuestra guerra efectivamente allá afuera. Este mundo físico vino del mundo espiritual. ¿Por qué caminar en el espíritu no satisface la lujuria de la carne? Porque, ¿qué pasa? La carne quiere tener supremacía sobre ti. Hay poderes satánicos sueltos en el planeta. Hay un diablo suelto en el planeta Tierra. La iglesia no quiere hablar de eso. Bueno, no creo en el diablo, porque tienes uno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Primera de Corintios capítulo 2, versos 1 al 5, encontramos al apóstol Pablo, quien era un brillante orador. Ahora, este hombre fue instruido en el judaísmo y él conocía la Torá, sabía mucho sobre la religión, pero nunca conoció en realidad al Creador en sí. La religión puede llevarte lejos, pero hasta que tengas una revelación o encuentro con Dios, te cambia todo. Él fue el que dijo, por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura. Es decir, solo me ayudará de aquí a allá, pero en realidad no me da la satisfacción y el significado de mi vida. Así que cuando se volvió Pablo el apóstol y tuvo una experiencia por la que comenzó a fundar iglesias, y la iglesia de Corinto fue una que estableció, pero tenía muchos problemas.
igual que la iglesia hoy. Y comenzó a compartir con ellos cómo se presentaba basado en el Evangelio. Decía, y hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. En otras palabras, no me escondí detrás de un diploma cuando te hablé. Mucha gente se esconde detrás de eso, ¿no? Soy el doctor tal y tal, se esconden. ¿Cierto? Como cuando Dios llamó a Adán y Eva y se ocultaron tras hojas de higuera. Porque pensamos que las cosas que acumulamos es lo que nos hace ser. Pero debemos estar desnudos y no avergonzarnos. Me refiero a que debes saber quién eres en realidad. Y Pablo dijo, no usaré mi título o las cosas que aprendí para testificar sobre Dios. Me propuse mejor, estando entre ustedes, no saber de nada excepto de Jesucristo. Amigos, volvamos a Jesús. Devolvamos a Jesús su iglesia. Esta debe ser un organismo. La organizamos. Y le decimos a Dios cuándo debe moverse y cuándo no. Pero Él dice aquí, no es sobre mí ni sobre ustedes. Es sobre Jesucristo, su crucifixión y lo que logró para nosotros. Todo lo que Jesucristo hizo fue por nosotros. Y me presenté con debilidad, ¿lo ves? Desesperado, con temor. Sí, el apóstol Pablo escribió 2/3 del Nuevo Testamento. Pero hubo cosas en su vida que dijo, hubo momentos que tuve miedo. Y también me sentí débil. Tú no quieres oír eso de un predicador. Nos gustan los predicadores que dicen que todo está bien, todo es grandioso. Eso es mentir. Como seres humanos, al vivir en este planeta, habrá cosas con las que lucharás. Así que no puedes menospreciar a nadie. Pablo dijo, no me juzguen solo por ser un apóstol. Tengo debilidades, tengo miedo y muchas veces tiemblo. Tal vez no sepas esto de mí, pero aún siento mariposas en el estómago cuando subo aquí. Siempre digo, Dios es mejor que aparezcas. Haz que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean aceptadas. Te necesito. Las personas confían en sus destrezas o habilidades, pero están limitadas. Yo quiero un recurso ilimitado y Dios es un recurso ilimitado, sabiduría ilimitada, habilidades ilimitadas. ¿Por qué conformarte con una taza de agua cuando puedes ir al océano? ¿Siguen en la casa? Mis palabras no fueron persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. Esa es mi oración, que de algún modo cuando comunique el mensaje de la palabra para ti, pueda brindar una demostración en tu vida para que puedas ir y vivirla. Como Dayan dice, la palabra funciona. Todo lo que puedo compartirte es lo que funciona. No me gusta predicar cosas que no experimento. Hay muchas personas que dicen, ¿sabe, pastor? Bueno, debe predicar más sobre el pecado. Y me gusta lo que un hermano le dijo, ¿para qué si ya sabes cómo hacerlo? Pero no sabemos cómo vivir más allá. ¿Cierto? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Entonces Pablo dice aquí, es sobre una demostración del Espíritu y el poder. Lee esto, porque tiene que ser sobre él, para que tu fe no sea fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La palabra debe ser el cimiento de tu fe. Tenemos muchas personas espirituales hoy que en realidad buscan ser una celebridad. Se trata de la palabra. Que cuando salgas de la reunión, salgas con algo en lo que tu fe pueda sostenerse. En algún punto en tu vida serás forzado a vivir por tu fe, o las consecuencias de tus dudas. En algún punto de tu vida sigues viviendo
Decía el doctor Sumrall, decía así: sigue viviendo, chico, y lo verás. Sigue viviendo y enfrentarás algo en lo que necesitarás una demostración de Dios en tu vida. En especial en estos días en los que vivimos, necesitamos manifestaciones del poder de Dios para que nuestra fe pueda apoyarse en el poder de Dios y su habilidad. Entonces, cuando lo ves, el Espíritu Santo no es un lujo para la iglesia. Es una necesidad para su función. Si el Espíritu Santo deja la iglesia, el 90% de las iglesias seguirían igual. Si Dios dijera, no conocerías la diferencia porque no tenemos experiencia en eso. Porque hacemos la iglesia sobre nosotros. Hacemos la iglesia sobre una organización, hacemos la iglesia sobre 15 formas de hacer crecer una iglesia. No existe tal cosa. La Biblia dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser, ¿qué? Salvos. Entonces, la iglesia debe estar llena con personas salvas. ¿Entendido? Y no tratamos de tener una iglesia para los no creyentes. Sales al mundo, predicas el evangelio a no creyentes. En la iglesia, en este edificio, al reunirnos juntos, lo que debemos conocer es nuestro derecho en Cristo, conocer sobre la habilidad de Dios, cómo podemos usar el arma de nuestra guerra efectivamente allá afuera. El mensaje entero de Pablo en la 1 de Corintios fue para edificar y confortar al creyente porque pasaban por una gran persecución. La iglesia era un refugio. La hacemos todo menos lo que se supone que debe ser. ¿Estás oyéndome? Así que estamos en el estudio llamado Reexcavar los pozos de dones del Espíritu. Así como Isaac tuvo que reexcavar el pozo de su padre, debemos volver y reexcavar el pozo de lo que Dios quiso que fuera la iglesia. Porque tenemos tantas personas, en especial los pastores jóvenes, pensando que, debes ser como la gente en la iglesia y usar jeans rotos, con una taza de café en el escenario y sandalias, sin reverenciar a Dios. Solo hacemos la vida juntos. No quiero hacer la vida contigo, quiero hacer la vida con Jesús. ¿Estás oyéndome? Sé qué quieren decir, hablan de hermandad, pero todo eso no está ahí. La fe no debe basarse en el concepto de alguien. La fe debe basarse en la palabra de Dios. ¿Correcto? Y si tienes a la palabra de Dios como base, no importa lo que los demás hagan. Cuando pasé por problemas, la gente pensó que esta iglesia se hundiría. Dijeron, se terminó, pero no sabían que sobre Cristo, la roca sólida, resisto, y el otro suelo, vamos, es verdad, es arena movediza. Esta es la iglesia del Señor. Y Él dice, sobre esta revelación de quién edificaré mi iglesia. Somos parte de la iglesia del Dios vivo. Así que al leer la 1 de Corintios capítulo 12, donde el apóstol Pablo instruía a la iglesia de Corintio, a los creyentes, sobre el uso correcto de los dones espirituales, recuerda, no eran maduros. Muchos de ellos salieron del paganismo y trataban de usar el mismo concepto del paganismo en la iglesia. Es decir, querían llevar el mundo a la iglesia. El mundo influye más a la iglesia que la iglesia al mundo. Y a veces, ¿qué pasa? Lo permitimos y no entendemos que el Espíritu debe regir la iglesia. Bien dicho, Randy Morrison. Y ellos lo mezclaron, aunque eran creyentes, pero no eran maduros. A pesar de todo, Dios seguía usándolos. Y Dios les dio dones. Tus dones no te hacen madurar, el fruto del Espíritu sí. Bien dicho, pastor.
Así que aquí Pablo hablaba y enseñaba sobre el uso de los dones del Espíritu, y les dijo que eran guiados por ídolos sordos, y que la forma en que se conducían no era la forma en que debían vivir su vida. Por eso 1 Corintios 13 dice, cuando era niño hablaba como niño, entendía cómo, pero ahora que soy maduro, los frutos te madurarán. ¿Estás oyéndome? A veces nos preocupan más los dones que el fruto. El fruto desarrolla tu carácter. Puedes tener el don sin carácter. Lo vemos todo el tiempo. Personas ganando millones de dólares jugando básquetbol, fútbol y todo lo demás, pero no tienen carácter. El don te lleva a la cima, pero solo el carácter te mantiene ahí. ¿Verdad? Pero la razón para los dones del Espíritu fue para dar poder a los creyentes en la guerra espiritual que surgía contra el cuerpo de Cristo. Fueron perseguidos. Tantas cosas pasaban y les dijo que necesitaban los dones del Espíritu para sostenerse. No es para el mundo, los dones son para la iglesia. No le das regalos a cualquiera. Le das regalos a los miembros de tu familia. ¿Cierto? Somos el cuerpo de Cristo. Así que Dios dice que el Espíritu Santo vendrá y nos dará, y hay más de los 12 dones de los que hablaremos. Hablaremos de los frutos del Espíritu, también son un don, son una bendición de Dios. ¿De acuerdo? Así que había una guerra con la que lidiaban. En Efesios capítulo 6, verso 12 dice, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. No luchamos contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Es decir, que como creyentes debemos caminar en el Espíritu y no satisfacer la lujuria carnal. Cuando la Biblia habla sobre carne, habla sobre tus emociones. Habla sobre tu sentir, lo que ves y lo que oyes. Y muchas de las impurezas en la vida están en la carne. Pero cuando caminas en el Espíritu, no cuando caminas con el fruto del Espíritu. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Así que hay guerras invisibles sucediendo. Si hay manifestaciones del mal en el planeta, es porque hay una guerra sucediendo allá afuera. La guerra espiritual es un sistema satánico existiendo fuera en el mundo natural. Es una batalla contra la mente para ganar supremacía sobre nuestros pensamientos y estilos de vida. La gente hace tantas cosas y no sabe por qué. Porque son influidos por algo. La Biblia, la palabra dice, porque no luchamos contra enemigos de carne y huesos, sino contra potencias invisibles. Tal vez usen el cuerpo de alguien, es como la serpiente. Satanás usó la serpiente para engañar a Eva. Todo a lo que cedamos puede influirnos. Cuando Jesús expulsó al espíritu del hombre que estaba en la tumba cortándose solo, y Jesús le preguntó su nombre, dijo, somos muchos. Así que había muchas actividades en su cuerpo cortándose solo. Cualquier cuerdo no hace eso. Algo se mete en su mente. Todo lo que hagas que está fuera de la estructura en que Dios creó al ser humano pueden ser actividades satánicas. Personas matando personas es una actividad satánica. Sé que queremos dejarlo en lo natural, pero hay más que el mundo natural con lo que lidiamos. Este mundo físico vino del mundo espiritual. ¿Por qué caminar en el Espíritu no satisface la lujuria de la carne? Porque, ¿qué pasa? La carne quiere tener supremacía sobre ti. Hay poderes satánicos sueltos en el planeta. Hay un diablo suelto en el planeta Tierra. La iglesia no quiere hablar de eso.
Bueno, no creo en el diablo, porque tienes uno. Es verdad. Y vemos aquí que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra potencias invisibles. Sé de personas haciendo cosas, bueno, porque se entregan a eso. Él es un intruso. Y su única forma de funcionar aquí es cuando le permitimos usarnos. Somos los únicos con la autoridad aquí. Pero podemos darle nuestra autoridad. Cuando Jesús fue tentado por Satanás, le dijo estas palabras: si te postras y me adoras, yo te daré autoridad porque fue entregada a mí. ¿Quién le entregó la autoridad a Satanás? Adán. Al momento que el diablo se presentó en el jardín del Edén, Adán pudo decir: fuera de este planeta, fuera de este universo, en el nombre de mi Dios. Pero no lo hizo. Escuchó la voz externa que saboteó el futuro de la humanidad. Gracias a Dios por Jesús, ¿verdad? Y dice aquí que el diablo rige el mundo invisible, esos poderosos seres satánicos, y el gran príncipe malo de la oscuridad que rige al mundo. ¿Tú crees que los demócratas o republicanos rigen el mundo? Con las ideas y conceptos que el hombre inventa, ¿sabes qué es el diablo? Puedes asesinar a un bebé justo después de ser concebido. En realidad no es un ser humano. ¿Cuántos saben que es el diablo hablando? ¿Verdad? Ese no es alguien educado hablando. Yo voy a hablar de eso, alguien debe decirlo. A veces oigo a personas decir estas cosas sobre el aborto. Una mujer tiene derecho sobre su cuerpo. Sí lo tienes. Tienes derecho a decir que no. Nadie hablará y dirá: aguarda un minuto, hay algo mal con esa ideología. ¿Dónde estaríamos todos si nuestros padres tuvieran la idea que las personas tienen hoy sobre abortar bebés? Yo agradezco que mi madre no me abortó cuando se embarazó a los 16 años. Muy agradecido. Gracias, mamá. Gracias. Gracias. Porque nací para borrar el infierno. Yo no estaría aquí hoy si tuviese ese concepto en su mente. Pero las personas creen eso. Y podría seguir y seguir y seguir, pero voy a dejarlo en paz. Porque algunos fueron influenciados por ideologías que no son de Dios. Y se dicen creyentes. Si eres creyente, créele este libro. No puedes decir Jesucristo es el Señor y luego maldecirlo al mismo tiempo. Esa era la iglesia de Corintios. Eran la mezcla de ideologías. ¿Por qué? Porque había actividades satánicas. Así que por eso había conflicto y división entre ellos. Ve el verso 4 de 1 de Corintios 12. Pablo nos reveló que la manifestación del Espíritu obra diferente. Aquí hay otra cosa que debemos entender. Dios da dones al hombre. Y cada uno tenemos un don diferente. En la iglesia de hoy decimos, bueno, no son una iglesia y no son una iglesia. ¿Cómo sabes cuál es una iglesia? Cuando decimos el nombre de Jesucristo, creemos en la sangre de Jesús. Creemos que nació de la Virgen María. Creemos que murió y al tercer día resucitó de la muerte. Creemos que Él volverá de nuevo. Es lo que creemos. Todo creyente debe creer eso. Que Jesucristo es el Señor. ¿Correcto? Ahora, Dios puede usarnos de la forma que quiera, porque al leer el capítulo 12, dice que la iglesia es como un cuerpo físico. En un cuerpo físico tienes dedos, tienes pies, tienes piernas, pulmones, páncreas, riñones, hay
tantas cosas que no ves que funcionan en el cuerpo. ¿Sabes por qué las personas se enferman? Porque su cuerpo está en desacuerdo. Cuando tu cuerpo está en acuerdo, todo funciona. La enfermedad es algo en tu cuerpo descontrolado. Así que intentas, ¿qué? Volver a estar de acuerdo. Porque para que veamos la verdadera función del Espíritu de Dios en las iglesias, debemos volver a reunirnos como el cuerpo de Cristo y aprender a aceptar los diferentes ministerios que Dios puso en las iglesias. ¿De acuerdo? Dice que no debemos ser competencia o división. No debemos hablar de quién es más espiritual, porque todas las funciones del Espíritu de Dios vienen de Dios. El verso 4 dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios que obra en todos. Lo que sea mientras haya manifestaciones que den gloria a Dios. Me estoy preparando para ir a esa conferencia el siguiente mes y algunos de los chicos que predican ahí, bueno, están bien. Para mí. Pero ahí están. Él tal vez diga unas 2 cosas que yo tome nota. Esto. Porque, como compartí contigo, Dios dijo que volveríamos ¿a qué? A reexcavar el pozo de la oración. Así que a las 9:30 comienza. Tienes piernas, pulmones, páncreas, riñones. Hay tantas cosas que no ves que funcionan en el cuerpo. ¿Sabes por qué las personas se enferman? Porque su cuerpo está en desacuerdo. Dios quiere el beneficio de todos, en lo espiritual, emocional y físico. La vida debe ser beneficiada por las cosas de Dios. Bienvenido de nuevo. Estamos agradecidos porque decidiste unírtenos mientras continuamos cerrando esta serie en la que hablamos sobre el proceso de hacer realidad tus sueños usando el poder de la imaginación. Y al hablar de soñar, tiene mucho que ver con tu futuro. Y yo creo que soñar es verte estando en un lugar o haciendo algo. Puedes volverte lo que sueñas. Y creo que al seguir el camino al que tu sueño te guía, puedes verlo volverse una realidad. Y por eso vemos las Escrituras. La vida de José es un buen ejemplo en el que decimos cómo su sueño se volvió realidad. Y yo creo que lo mismo puede pasarte a ti cuando comiences a seguir el camino. Algo en lo que quiero animarte es que el sueño de José se basó en el plan que Dios tenía para su vida. Y creo que Dios tiene un plan para tu vida. Quiero orar después de que veas este programa para que el plan de Dios se vuelva una realidad en tu vida ahora. Así que quédate y oraré contigo después de que veas el programa. Ahora veamos el mensaje, déjalo bendecirte y volveré para orar contigo. Saben que su Dios es fuerte. Y sabemos sobre cosas, pero no lo conocemos. Aquellos que lo conocen obtienen resultados de eso. ¿Ah? Lo que no sabes te lastimará. ¿Correcto? Y no solo es acumular información, aunque eso es bueno. Amo leer la Biblia. Una persona que conozcas dice, tengo estudio bíblico. ¿Qué estudias? La Biblia. ¿Para qué? Para tener más información para poder articular la Biblia mejor. Estás en quiebra. Lees la Biblia. ¿Para qué te sirve? Es más que solo leerla. Lees para hacer. María dijo, hagan todo lo que Él les diga. Y es lindo, pero Jesús, necesitamos vino, no queremos... No necesitamos vino, danos el vino. Llena esa jarra con agua hasta el borde. Eso es agua, queremos vino. Nada pasó hasta que, ¿qué?
hicieron lo que Él les dijo. Sé un hacedor y no solo escucha, ¿entendieron? Y lo que acumulamos va al intelecto, pero no se vuelve realidad. Y las Escrituras nos avisan sobre eso. Pablo avisó a Timoteo. Él dijo que le dijera a la iglesia, dile a las personas que oyen mucho de la Biblia. Él dice, ellas siempre están aprendiendo y aprendiendo sin lograr conocer la verdad. Segundo de Timoteo 3, verso 7. Siempre aprendiendo. ¿Cuántos saben que siempre estamos aprendiendo aquí en esta cultura? Leemos muchas cosas. Tenemos 200 canales. ¿Cuántos tienen teléfonos inteligentes? ¿Lo conocen? ¿Saben todo lo que puede hacer? ¿Tú crees? Lo único que sabes es cómo entrar en Facebook. Para hacer chismes sobre los asuntos de los demás. ¿Ah? Pero en realidad sabes qué puede hacer. Yo conozco mi teléfono, pero sigo encontrando cosas. ¿Cuántos cuando descubren algo nuevo dicen, vaya, no sabía que podía hacer eso? Y eso estuvo ahí todo el tiempo. Solo que no pones atención. Así es nuestra vida. Llena de potencial, pero no ponemos atención a lo que puedes ser, lo que puedes hacer, lo lejos que puedes llegar, a dónde puedes ir. No ponemos atención. Pon atención a lo que te puedes convertir. ¿De acuerdo? La verdad no viene por observar, la verdad viene por revelación. Debes tener un momento. Ahora lo veo. Han hablado con alguien y le dicen algo, es así, no lo entienden, no. Luego tratas de dar otra explicación y de pronto dicen, ¡wow! Llega la iluminación. Sí, debes obtener iluminación de un modo. La estructura cobró vida en ti. No son solo los logos, no es solo lo que oyes. Pedro oyó lo que otros dijeron de Jesús, pero Jesús le preguntó directamente, ¿quién dices que soy yo? Primero preguntó, ¿quién dicen que soy? Pero luego dijo, ¿quién dices tú que soy? Respondieron basados en lo que otros decían. Puedes responder basado en lo que el pastor dice o lo que otros predicadores dicen, pero la pregunta es, ¿tú qué dices? Sabemos qué cree. Tal y tal, ellos creen esto y ellos lo otro. Aquí creemos esto, pero ¿tú qué crees? No me importa que creen tal y tal. Ellos no creen esto, pero ¿tú qué crees? No me importa lo que creen otras personas. Yo sé qué es lo que creo. Necesito preguntarme lo que creo. ¿Es verdad? Porque Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará. La verdad los hará. La verdad aliviará cualquier asunto de tu vida. La verdad te transformará. La verdad te lleva a lugares. La verdad te dará una vida que nunca tuviste antes. La verdad te liberará. La verdad. ¿Correcto? Cuando nos referimos a conocer la verdad, significa que hablamos de conocer las revelaciones de Dios para nosotros. Hasta que se vuelve una revelación para ti, son solo logos. Por eso algunos se aburren y no leen la Biblia jamás, porque son solo logos. Pero cuando lees la Biblia, uy, amigo, busco unas joyas ahí dentro, diamantes en bruto, y luego digo, uy, déjenme destapar déjenme sacar tengo que sacar hay más cosas aquí, tengo que profundizar en esto. ¡Ay! ¿Significa que puedo tener eso? Bien, porque mis ojos no han visto y mis oídos no han oído, no han entrado en mi corazón las cosas que Dios tiene preparadas. Si Dios tiene algo preparado, significa que está ahí. Y si Dios dice que está ahí, no sé tú, pero yo lo quiero. Debo creer en la palabra de Dios. Bueno, ¿y cómo hace eso, pastor? Solo tal como tu hijo cree en tu palabra. Cuando mis hijos eran niños, yo les decía, cuando venga a casa del trabajo, iremos al parque. Ellos tenían 7 y 9 años. Había un parque al que solíamos ir. Tenía columpios y esta gran resbaladilla. Y llegué a casa un día y, papá, vamos al parque. Y dije, ¿podemos ir la siguiente semana? Dijeron, no. Hicieron berrinche. Tenían derecho a estar molestos.
porque les prometí que los llevaría al parque. ¿Cierto? Dios tiene derecho. Que cuando le brindo esta palabra ante el Padre, tú lo dijiste, y ves en mi corazón, y ves mis caminos, y hago las cosas que dices que debo hacer. Da y te será dado en buena medida, presionado, alterado y aplastado. El hombre dará para mi crecimiento. Así que, Padre, estoy en espera de que ese favor venga a mí. Y en el nombre de Jesús creo en lo que tú dices. Así es. Y no voy... Vamos, a veces sacudo la Biblia a la cara de Dios y digo, ¡tú lo dijiste! ¡Tú lo dijiste! ¡Tú lo dijiste! Y Dios dice, bien, vayamos. Así trabaja Él. Sin fe es imposible complacer a Dios. Para el que viene a Dios, debe creer que Él es y que es la recompensa para aquellos que diligentemente lo buscan. Y tienes que hacer que esa palabra pase de solo ser una palabra en papel a que tenga vida dentro de ti. Esa palabra tiene que volverse rema para ti. Cuando la palabra toma vida en ti, tienes todo el derecho a tomar la Biblia, sacudirla frente a la cara de Dios y decir, tú lo dijiste, tú lo dijiste. Pero si solo estás... es una historia de personas muertas. No es relevante para la actualidad. ¿Has escuchado a las personas decir que la Biblia no es relevante? Esto es más relevante de lo que crees. En los últimos días, tiempos difíciles vendrán. Los hombres serán amantes entre sí. ¿Es relevante? Lo es. Pero lo tomamos a la ligera. Quiero que como creyente notes, como hijo de Dios, un hijo lavado por la sangre de Dios, que tienes todo el derecho a pararte ante Dios y decir, Señor, tú lo dijiste. Eso lo afirma. Voy a actuar con esto. ¿Verdad? Y si no, ¿por qué nos pediría Dios hacer algo si no nos ha dado el poder de hacerlo? No es correcto hacer eso a una persona. ¿O sí? Y las palabras rema vienen del conocimiento revelado. Conocimiento que previamente era desconocido. Eso es el conocimiento revelado. Algo que tú no sabías. Nadie te lo enseñó jamás en la vida. Eso es la visión. De eso se tratan las ideas creativas. Algo que nunca se ha hecho antes o dicho antes. Por eso los fariseos y las personas religiosas se asombraron cuando Jesús tomó el pergamino y dijo, este día las escrituras se cumplirán en su oído. ¡Wow! ¿Qué clase de hombre es? Es tan diferente. ¿Por qué? Porque hablaba palabras rema. Palabras rema son opuestas a nuestras palabras. Rema habla sobre cosas que aún no se ven. Cuando los hermanos Wright decidieron que podían volar, tuvieron el concepto de los aviones. ¿Qué dijeron las personas? Ellos querían expulsarlos del pueblo. ¿Ah? Se rieron de ellos, porque nunca vieron un avión anteriormente. Pero dos hermanos sí los vieron. Tenían un concepto, una idea. La llevaron ante muchos inversionistas. Tu tatarabuelo pudo invertir en la aviación, en esos aviones entonces. Y no estarías en quiebra hoy. Pero seguramente tu tatarabuelo también se rió. Si el Señor quisiera que voláramos, nos habría puesto alas en la espalda. Incluso el gobierno de los Estados Unidos, el Congreso, no creyó en los aviones. Bueno, eso causará daño a la humanidad. Muchas personas... Todo lo que es nuevo es un riesgo. Cuando usé por primera vez una computadora, mi primera computadora, yo, porque no entendía del todo, escribía mis notas ahí una noche a las 11:30. Tenía un buen sermón escrito, amigo, porque me gusta escribirlos cuando los veo. Y luego perdí todo. Porque no entendía que debía salvarlo. ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Sí lo pensaron? Pensaron que solo se quedaba ahí, pero no, debes guardarlo, tienes que presionar salvar. Pero ahora, automáticamente salva. Y no dejo mis notas en un solo lugar. Pongo mis notas en la nube. Tengo mis notas por todos lados. No voy a perder eso, es información de 40 y tantos años. ¿Verdad? ¿Pero qué pasa? Tengo información, tengo conocimiento, tengo entendimiento. ¿Por qué?
¿Qué pasó? Al revelarse las cosas ante ti, debes escribirlas. Al ser reveladas a ti, debes hablarlas. Porque al comenzar a ir por este proceso, te llevará de logos a rema. La palabra revelada que Pedro recibió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Jesús dijo: carne y sangre no te ha revelado esto, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Cierto? Así que una palabra revelada, una palabra que es revelada a ti, es una palabra específica de Dios que nos hace actuar en una situación específica. Siempre es específica. Por eso Dios siempre te da una palabra antes de que tengas problemas. Antes de que algo salga mal, ¿cuántos de ustedes dicen: Dios me avisó, Dios me dijo? Esa era una palabra rema. Esa palabra es para guardarte, guiarte y protegerte. Y puedes pasar por cosas. Cuando Pablo tuvo la revelación de Dios al llegar a Roma como prisionero, y subieron al barco, y el barco entró en la tormenta, él dijo a sus hombres: oigan, lo sabía. Él dijo: la noche anterior recibí una palabra, que el barco se hundiría, pero nuestras vidas se salvarían. Así que no sintió pánico cuando el barco se hundió. Estaba tranquilo, aunque el barco se hundiera, porque tuvo una palabra. La palabra de Dios te ayudará en medio de tu tormenta, ¿verdad? Él da palabras a las personas, revelaciones que vienen de la palabra rema. Rema es una palabra recibida, no aprendida. Es algo que recibes. Tengo eso. Acepto eso, lo recibo. Es mío. Nadie más me da esa información. En Lucas capítulo 1, no tenemos tiempo, pero conoces la historia de la Virgen María. Cuando Dios decidió cumplir el Génesis, tercer capítulo y verso 25, la semilla de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. El tiempo vino al cumplirse el tiempo. En Gálatas dice: al cumplirse el tiempo, Dios decidió enviar a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Finalmente encontró la mujer que buscaba. Él encontró la vasija que era cedida. Una vasija que era la voluntad de Dios. Y la Biblia dice que el ángel apareció ante ella, y ella tuvo un encuentro con ángeles, Gabriel el ángel. Y el ángel dijo: bendita eres entre todas las mujeres y llena eres de gracia. Ella dijo: sí, de acuerdo, genial. Oye, tiempo fuera, estoy comprometida, me voy a casar. Tiempo fuera, ¿por qué me dices que tendré un bebé? No con José, no, estaba confundida. Y a veces cuando una revelación viene a ti, no tiene sentido en tu cabeza. Cuando esta cosa toma vida en ti, Dios te dice que hagas algo, ¿hacer qué? La forma de Dios es diferente a la tuya. Él dice: mis caminos no son tus caminos. Dios dice: ¿quieres recibir? Da. ¿Quieres vivir? Muere. Siempre es lo opuesto. Vivimos en un reino de cabeza, diferente al concepto de este mundo, pero su camino siempre es correcto. Y ella tomó esto y dijo: yo necesito una explicación. ¿A qué te refieres? Y lee esto, verso 34, Lucas 1. Entonces María preguntó al ángel: ¿cómo sucederá esto? Pues yo soy virgen. En otras palabras, ella fue a la escuela y le hablaron sobre el sexo y cómo nacen los bebés. Ajá. Y bien, de acuerdo. Pero no conozco a un hombre. Creí que necesitabas a un hermano para que esto pasara. Y el ángel contestó y le dijo: ningún hombre estará involucrado con este. Él dijo: el Espíritu Santo vendrá a ti, y el poder del Altísimo te cubrirá. Así el niño santo nacerá de ti, y será llamado el Hijo de Dios. Nota, ¿de dónde iba a venir? De dentro de ella. Tus sueños vienen de dentro de ti. Lo que necesitas es el Espíritu Santo para tener tu sueño. Vamos, por favor. Y no va a pasar sin el Espíritu Santo. Claro que sí. Tal como el Espíritu Santo volaba sobre el mundo vacío en Génesis capítulo 1. Y nada pasó hasta que la palabra rema se dijo. El ángel dijo: el Espíritu Santo, verso 37. Rápido, para con Dios. La respuesta a su pregunta es cómo funciona la palabra rema para con Dios. Y podemos decir con palabra rema: nada será imposible para con Dios. ¿Entendiste eso?
para con Dios. No dice con Dios. No dice para con el Congreso. No dice para con tu trabajo. ¿Dice para con quién? Con Dios. Involucra a Dios en la ecuación. Invita a Dios a tu vida. Con Dios, todas las cosas son posibles. Vivimos en un día donde debemos ver las posibilidades de Dios. Y luego, ¿qué dijo María? María dijo, aquí está la sierva del Señor, que haga conmigo, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a su palabra, lo que Dios prometió a Abraham solo podía pasar basado en la palabra de Dios, una rema de Dios. Pedro tuvo el mismo tipo de experiencia. Cuando Jesús dijo, vayamos al otro lado, se subieron al bote. Pero a la mitad, y ahí es donde todos los problemas están. Decimos, voy a creer en Dios, claro que si es un año nuevo, voy al siguiente nivel. Y comienzas y luego te atoras justo ahí. ¿Sabes qué dijo Dios, pero dudas de él justo ahí? Hay olas y la tormenta y la decepción y todas las cosas salen mal, el infierno se desata en tu vida y justo ahí te detienes. Y ahí está Jesús. Pero dejas que las circunstancias de la vida desvíen tu enfoque. Yo no creo en eso más. ¿Has notado cuando dicen eso las personas? Es a la mitad. No cuando comenzaron. ¡Ay, creo en Dios, sí! Pero una vez que llegan ahí, las cosas salen mal. Y piensas, bueno, si era Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no? ¿Crees que el diablo se va a sentar a ver cómo te bendicen? Cuando la palabra rema fue dicha, este es mi amado hijo, quien me complace. La Biblia dice que el diablo se presentó. ¿Para desafiar a qué? La palabra. Así es. La tormenta que estaban pasando desafiaba la palabra de Jesús de vamos hacia otro lado. Ellos llegaron a la mitad. Ahí va Jesús. La Biblia dice caminando en el agua. Y estaban tan cegados en la visión del futuro que comenzaron a ver fantasmas. Dijeron, es un fantasma. Como si hubieran visto fantasmas antes. ¿Cómo se ve un fantasma? Es un fantasma. Jesús dijo, chicos, no se preocupen, soy yo. Soy yo. Luego Pedro, lee y nota lo que pasa cuando nos atoramos a la mitad. Duda, miedo e incredulidad. La crítica entra en tu vida. Jesús dijo, Pedro, soy yo. Bueno, Señor, si eres tú, ordéname ir. Y Jesús no dijo, me ofendes por eso. Voy a volver al otro lado. No, Jesús dijo, y sí, Dios es Dios. Él solo dijo, ven. En otras palabras, Pedro dijo, necesito una rema. Conozco los logos. Escucho tu voz. Tú lo dijiste, Señor, pero necesito rema. No quiero solo tener logos aquí. Dame una rema. Él dijo, ven. Es todo lo que necesitaba Pedro para llegar a Jesús. La única forma de que llegues a Dios, la única forma en que cumplirás tus sueños, no es con los logos, es la palabra rema. Una palabra con la que puedas caminar. Aun cuando el infierno se desate sobre ti, diciendo que eres rico y que eres próspero cuando estás quebrado. Vamos, por favor. Te embargan tu casa, pero tú dices, sigo bendecido. Vamos, cuando te embarguen tu casa o tu auto, ve con el embargador y dile, sigo bendecido. Tal vez estoy luchando, pero sigo bendecido, porque no renunciaré a la palabra. Voy a aferrarme a esa palabra. Te despiden del trabajo. Ve con tu jefe y dile, sigo bendecido. Claro que sí. ¿Por qué? Porque tienes la palabra de Dios. Él caminó en el agua. Nota que los otros discípulos no salieron del bote. ¿Sabes por qué? Esa palabra no era para ellos. Una palabra rema transformará tu vida. Una palabra rema te convertirá en una persona diferente. Así es. Y es por eso que debemos volver a ¿qué? La palabra
Rema, porque cuando esa palabra comienza a influenciar tu imaginación sobre la posibilidad de Dios, tienes una gran probabilidad, una gran oportunidad de verlos materializarse ante ti. Claro que sí. No voy a terminar este mensaje, pero la tercera es visualizar y enfocarte en volverte la persona con la que sueñas. Volverte, tienes que convertirte en esa persona. Tienes que verte como esa persona. Si en tu imaginación te ves como un CEO, tienes que descifrar cómo responde un CEO a las circunstancias, cómo trabaja un CEO. Por eso cuando José fue llamado al palacio del faraón, la Biblia dice que rasuró su cabeza y cambió su túnica. Dicho así, el sueño había pasado. ¿Ah? Si voy a ser CEO y dirigir Egipto, tengo que verme como uno. Tengo que hablar como uno. Tienes que hacer una diferencia en tu vida. Te vuelves una persona diferente dentro de ti. ¿Sí me escuchas? ¿Correcto? Hay ciertas cosas. Bueno, ya no tenemos tiempo, pero al final debes darte cuenta que tu sueño está localizado en tu don. Localizado en tu don y desarrollarlo en un talento que sea de alto estándar. Tus dones son talentos en ti, ¿verdad? Porque al solicitar un trabajo, ¿cuál es tu habilidad? En otras palabras, ¿en qué eres bueno? Porque en cualquier trabajo te van a preguntar cuál es tu habilidad. En otras palabras, ¿qué sabes hacer? ¿Qué es lo que se te facilita? Si dices que puedes hacer algo que se te dificulta, entonces no es un talento. Tienes la habilidad, lo muestras. Estoy en el trabajo, estoy estresado, encontrar un trabajo. Aún no es una habilidad. Porque cuando es una habilidad, es fácil. Confío en Dios que fuiste en verdad inspirado y bendecido por el programa y que lo que fue dicho sea aplicable a tu vida, que puedas aplicar los principios. No quiero ser alguien que solo hable para ti. Quiero compartir contigo, porque creo que juntos, cuando oramos y creemos la palabra de Dios, las cosas pueden pasar. Y Jesús vino con el propósito de hacer nuestras vidas mejor, al darnos ciertos principios del reino que podemos usar. Él dijo que incluso en la oración decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y creo que de la forma en que Dios nos ve, debemos comenzar a vernos nosotros mismos. Y cuando Dios te está viendo, Él te ve en una condición perfecta, así te ve Dios. Él nunca te ve en una condición de caída. Él ve en lo que te puedes convertir y es lo que el soñar y el poder de la imaginación hace. Te pone en un punto en el que puedes ver en lo que te puedes convertir. Oro para que puedas volverte ese hombre, esa mujer, ese chico, esa chica que Dios quiere que seas. No dejes que tu circunstancia, no dejes que tu cultura te mantenga prisionero de tu pasado. Tu futuro es brillante porque Dios está de tu parte. Quiero orar ahora para que puedas darte cuenta que Dios está de tu lado. Oremos. Padre, una vez más, te agradezco, te alabo. Creo que el Espíritu de Dios en realidad guía a cada hombre, cada mujer, cada chico, cada chica a la realidad de entender que Dios los creaste para una relación, los creaste Dios para obtener información que puedan aplicar en su vida. Oro Dios para que se den cuenta que su sueño está dentro de las cosas para lo que los creaste hacer. Oro esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tiempo se terminó, debo parar ahora, pero no olvides entrar en una computadora y escribirnos, compartirnos tu testimonio. Entra en Facebook o en Twitter. Somos un medio social feliz. Así que únete y dinos lo que Dios hace en tu vida. Hasta la próxima, mantén la frente en alto, mi amigo, porque el mundo que Dios tiene para ti es más grande de lo que crees. Nos vemos la siguiente a la misma hora.